Muy bien, buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Eh, es un gusto poder estar aquí representando al Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Este seminario es un seminario muy interesante en donde tendremos un grupo de preguntas específicas para nuestras presentadoras y quienes tendrán un total de 15 minutos, 5 minutos por cada una de las preguntas para contestar. Y al final se abrirá una ronda de preguntas y respuestas para que puedan participar aquellos que nos acompañan vía Zoom. De nuevo, y saludo con mucho gusto a las colegas. Primero a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Por otro lado, a la doctora María Osorio Caballero. Y por tercero, a la doctora Ana Lorena Valle Conavaca, quienes nos acompañan y aportarán lo que desde su conocimiento con base en las preguntas que les hagamos. Y si les parece bien, voy a comenzar con la primera. Es una pregunta general para la cual tienen 5 minutos cada una de nuestras participantes para contestarla. Y la pregunta es la siguiente. Perdón, también te quiero decir que está organizado entre el Observatorio de Relación Bilateral entre México y Estados Unidos y el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Eh, y yo estoy en la Facultad de Ciencias Políticas haciendo el hosting, entonces nos da mucho gusto tener a todas estas personas siguiéndonos por Zoom. Eh, Comienzo pues con la primera pregunta y voy dándoles la palabra conforme las nombré. La primera es, conforme a su perspectiva, ¿cuál es su balance de los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo? Y asimismo, háganos favor de identificar alguna continuidad, si es que esta existe, con respecto a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida, adelante. Tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Amando. Es un placer estar con todos ustedes. Gracias al Observatorio de la Relación México-Estados Unidos por organizar este seminario y, bueno, esta charla de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es siempre un placer, un privilegio estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por darme la bienvenida. Bueno, esto pues se discutió en las últimas semanas, ¿no? ¿Cómo habían sido estos primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno federal? En lo general, pues presentó una evaluación de estos 100 días, una evaluación muy positiva, resaltando pues los logros, principalmente en materia de seguridad. Omar García Harfuch como pues el brazo derecho de la seguridad de Claudia Sheinbaum, mando civil, que supuestamente está coordinando el trabajo de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina, bueno, y obviamente la Guardia Nacional, ahora que la Guardia Nacional es parte, la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esta cara civil, pues se han logrado reducciones importantes de acuerdo a los datos en el tema de homicidios y otros crímenes en el país, ¿no? Y obviamente se presentan los resultados de las detenciones, de los decomisos de droga y obviamente de lo que le interesa a Estados Unidos, que son los cierres de los laboratorios de fentanilo, ¿no? Se reconoce la existencia de estos laboratorios en el país y bueno, se va con esto, ¿no? Aunque bueno, después de algunos reportajes bueno, el reportaje del New York Times, pues se argumenta que es difícil, ¿no? Que estas cocinas de esa forma existan en el país. Pero de acuerdo a los alegres datos
del gobierno de Claudia Sheinbaum tenemos un avance en el tema de la seguridad, que es quizás lo que centró la atención de la comunicación de la presidenta Sheinbaum. Hay obviamente continuidades, la continuidad de los programas sociales, ¿no? Se continúa con esta visión, esta perspectiva de izquierda, entre comillas, por el tema por otros temas, ¿no? Primero los pobres sin tanto alarde, pero continúan las mañaneras, se continúa desde el gobierno federal, pues manejando la narrativa, ¿no? De medios, más bien con estas conferencias de prensa, pues el gobierno federal dicta la agenda de los medios. En esto se continúa con la militarización de México, el tema el uso del ejército y la marina para labores de seguridad pública a nivel federal. Ya no tenemos policías para que hagan estas labores a nivel federal. Y bueno, en este sentido, ¿no? Tenemos esta coordinación civil, una comunicación muy clara, muy parca, muy respetuosa por parte de la presidenta, obviamente siempre enfocada en los temas que importan a la izquierda o a la progresía, obviamente con pues la igualdad sustantiva de alguna manera, ¿no? Con una perspectiva de género en muchísimas áreas, ¿no? Y una extensión de los programas sociales y las becas a los alumnos de educación media superior y bueno, y mantener este gasto importante en los programas sociales que fueron tan importantes para avanzar la capacidad del partido ahora en el poder que tiene pues una mayoría en el Congreso de la Unión y bueno, la mayoría de gobernadores. Estas son las continuidades, pero las realidades muestran otra cosa en el tema de la seguridad en algunas partes del país. En 100 años, en 100 días es muy difícil ver tendencias, ¿no? Observar tendencias ya más a largo plazo. Y bueno, para terminar, pues, o sea, porque vamos a decir muchas más cosas, ¿no? Y es algo bastante general y ya tengo solamente un minuto. Entonces, bueno, creo que 100 días es muy poco para hacer una evaluación clara, para cantar victoria, pero bueno, los datos ahí están. Hay una reducción en el número de homicidios importantes con respecto al periodo del año anterior. Vamos a ver si esta tendencia se mantiene y tenemos pues a Donald Trump, ¿no? A Donald Trump que lo va a desestabilizar todo, que ya lo está haciendo y que pone en jaque después de estos 100 días al gobierno de México en muchas áreas, ¿no? Y presiona al gobierno para que en términos de seguridad y migración se hagan las cosas como ellos quieren. Vamos a ver qué significa esto y en diferentes rondas lo platicaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Correa Cabrera. Ahora le doy la palabra a la doctora María Osorio Caballero con la misma pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Armando Basurto, muchas gracias al Observatorio Binacional, el equipo del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Es un gusto, como siempre, y un honor siempre compartir el mesa, porque es mesa virtual, con colegas de excelente trayectoria académica. Bueno, pues como decía Guadalupe Correa, pues es complicado 100 días, ¿no? 100 días que podemos hacer. Yo me acuerdo que hace nada estaba yo planeando la cena de Navidad. Entonces, bueno, pues ya vamos ahorita a febrero. Entonces, creo que en este sentido, pues la economía mexicana es una economía bastante con muchos retos por delante, que eso lo tenía muy claro la presidenta Claudia Sheinbaum y que creo que políticamente está marcando, o sea, no tan en línea con la continuidad con Andrés Manuel López Obrador, creo que sí está teniendo sus matices. En temas económicos, bueno, pues bien, apenas ayer presentó Banco de México los datos macro y bueno, la inflación está muy bien controlada, estamos abajo de 4%. Creo que eso es algo, un reconocimiento para nuestra banca central, lo está haciendo bastante bien, lo cual, eso lo comentaremos más adelante, pero eso nos permite de alguna manera estar como una herramienta para frente a los aranceles de lo que haga Trump o no, ¿no?
Creo que la seguridad pública sí sigue siendo uno de los mayores desafíos internos que tiene nuestro país y es justamente uno de los puntos de presión de la relación bilateral, ¿no? La estrategia que ha presentado Claudio Sheinbaum justo busca atender problemas urgentes, ¿no? Como la producción de fentanilo, un tema prioritario para Washington. Y sí se han logrado avances a pesar del poco tiempo, como es el decomiso histórico de más de 1 tonelada de esta sustancia en apenas el mes pasado. Queda mucho por hacer, sí. Creo que el éxito dependerá de una cooperación efectiva con Estados Unidos y con Canadá para hacer frente a este tema. También por el otro lado, en tema de una política industrial, creo que no lo tiene del todo cerrado, lo sabe, pero sí está trabajando. Bueno, en la facultad vino la profesora Mariana Mazzucato, y se reunió en octubre justamente con la presidenta, con Rosaura Ruiz, con Luz Helena, con Alicia Bárcena. Entonces, ha regresado, estuvo la semana pasada, no sé si ya se fue, y sigue colaborando, entonces lo cual me parece que también eso es un punto de reconocer que está generando una estrategia de política industrial, con el apoyo de la academia allí y escuchando y además teniendo presentes temas importantes como son pues, los recursos medioambientales, sostenibilidad y bueno, la recuperación o la pregunta más bien de cómo y en qué debe participar el Estado para lograr esto, ¿no? Entonces, el reto es grande, lo tiene por delante, pero bueno, parece que por ahora hay buena voluntad y buena intención de escuchar y de promover y de crear unas políticas integrales. Entonces, bueno, por ahí comenzaría. Gracias. Agradecemos pues a la doctora María Osorio Caballero por su primera participación y damos paso a la participación de la doctora Ana Lorena Valle Conovaca, igual con una pregunta inicial, por favor, adelante. Hola, muchas gracias. Quisiera en primer lugar pues agradecer al Observatorio de Relación Binacional México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUBIMER de la UNAM, por hacerme esta invitación a participar en esta mesa de análisis, principalmente en el contexto que estamos viviendo. Yo me especializo en temas de movilidad humana y coincido con la doctora Correa y la doctora Osorio que 100 días, pues es muy complejo poder analizar, principalmente por el contexto que estamos viviendo a partir del cambio de política migratoria en Estados Unidos. Sin embargo, sí considero de que es fundamental que hay que profundizar un poco más en el estudio del análisis de la movilidad humana, más allá de los cambios de la presidencia, porque hacen una pregunta de que si hay una continuidad, pero esta continuidad también depende de los cambios que ocurren en otros países. O sea, estamos hablando de la movilidad como a la movilización de personas de un lugar de origen a otro y que se da por diversas razones. Pueden ser forzadas o pueden ser voluntarias. Y en los últimos 2 años, las estadísticas que ha levantado el ACNUR, alrededor del 60% de las personas que han encuestado acá en México lo están haciendo por razones forzosas. Huyen de la violencia, de la persecución, todas aquellas que atentan contra su integridad y su vida, que digamos, están contempladas en estos mecanismos de protección internacionales. Entonces, este fenómeno migratorio también debe atenderse desde las causas de los países expulsores. ¿Por qué están buscando cómo llegar en su momento a Estados Unidos y ahora por qué se están quedando en México y por qué no quieren regresar? Entonces, tenemos que en un periodo de 2019 a 2024, cuando se dan estas elecciones, pues tuvimos también otro tema de crisis, que fue la contingencia por el COVID-19 en 2020, que obligó a muchas personas a quedarse, ya sea en Frontera Sur, así también como el programa de Quédate en México, bajo el título 42, que se quedaban esperando para poder ingresar, que Estados Unidos lo manejó por temas de salud. Entonces ya ahí vivimos una crisis que se acrecentó en la frontera norte y luego también en el estado de Chiapas, en el sur.
Y luego también hubo una serie de cambios en política migratoria de Estados Unidos. Tuvimos este programa especial que comúnmente o coloquialmente se le llamó el parol humanitario, que inició dirigido a las personas venezolanas y luego se amplió para otras nacionalidades como los cubanos, los haitianos y también los nicaragüenses. Y que era también, aunque tenía oportunidades para mejorar, pues era una forma de solicitar una cita estando en México para poder cruzar, en teoría, de manera ordenada y segura a Estados Unidos, pero eso provocó también generar como otro espacio fronterizo a partir de la Ciudad de México, porque era donde esta aplicación funcionaba para pedir esta cita. Entonces, también vemos de que en ese momento, ya para 2022-2023, vemos que hay un incremento en las solicitudes de asilo también en México. Entonces, también toda esta información lo que nos dice es que México dejó de ser, en primer lugar, un país expulsor, también a ser un país de tránsito, pero también de destino y de acogida de todas estas personas que estaban. Ahí tenemos algunas cifras, por ejemplo, que en septiembre de 2022 el Instituto Nacional de Migración identificó a 1,5 millones de personas en contexto de movilidad, y también Estados Unidos manejó cifras de, ellos le llaman encuentro de personas con ingresos irregulares entre 2020 y 2023, de 2,5 millones de encuentros que transitaban, o sea, por la frontera que tienen con México. Entonces, sí hay una variación de las personas, pero vemos de que también había un movimiento mixto dentro del país. Entonces, aquí lo que también identificamos es que la política pública en materia de movilidad de Estados Unidos también ha venido a reestructurar la política migratoria en México. Y dentro de eso se han hecho muchos hallazgos desde la academia, desde sociedad civil, por ejemplo, con el irrespeto al principio de no devolución de las personas con necesidades de protección internacional. Vemos que se acrecentó la militarización en la frontera sur, con la que fue la Guardia Nacional, que coadyuvaba al Instituto Nacional de Migración, al Grupo Beta, en lo que ellos le llaman el trate de personas con movilidad. Luego también, también se han implementado un sistema de citas que no está acorde con la ley de refugiados, protección complementaria y asilo, y también perfilamiento racial para detenciones migratorias, un desconocimiento de los documentos y realmente un sinnúmero de series de violaciones a los derechos humanos y a la falta de una herramienta de detección de vulnerabilidades y de necesidades de protección internacional en el país, que estos hallazgos se mantienen durante estos primeros 100 días. Incluso hay una severa preocupación porque también en el plan de acción, los 100 puntos de Claudia Sheinbaum antes de agarrar la presidencia, habla de una profunda reforma al interior del gobierno, y la Secretaría, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado pasaría de ser una unidad administrativa y ya no un órgano desconcentrado. Eso complicó. Otra preocupación que se tiene es que apenas hasta ayer hubo una definición oficial de la titularidad de la Comar, y bueno, un ejemplo de lo que ocurrió en el sexenio pasado fue el incendio en la estación de Ciudad Juárez, de esta estación migratoria, y pues como lo han visto en redes, también hay un juicio que prácticamente se detuvo. Entonces, con todos los cambios, ahorita sí se ve una continuidad. Creemos que se puede agravar la situación en contexto de las personas en movilidad, luego incluso por el tema de repatriados, porque ahora hay otra población que van a ser las personas retornadas mexicanas que van a llegar al país. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Soler Caballero. Y doy finalmente paso y doy la palabra, perdón, a la doctora Lorena Valle, Cuernavaca. Creo que con eso cerramos la primera parte de esta mesa, y vamos a dar paso a una segunda en donde vamos a tener preguntas específicas para nuestras participantes. Y entonces voy a dar inicio con la primera, que va dirigida a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, y es la siguiente. Ante la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ¿cuál considera que debería ser el margen de acción del gobierno mexicano en materia de seguridad? Tienes 20 minutos, por favor. Gracias. Perdón, son Perfecto. de 5 a 7 minutos por cada una. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Amando. Es un muy buen tema. De hecho, el día de hoy pues, tuve la oportunidad de publicar una columna, una op-ed, como le dicen, un texto de opinión en el Texas Observer,
que viene de una reflexión que ya venía realizando en los últimos años y que se materializó a finales del año pasado en dos publicaciones, una en La Opinión de Los Ángeles y en el periódico La Opinión de Los Ángeles y otro, sin embargo, en mi columna que tengo cada 2 semanas. Este nuevo texto está obviamente ya se renovó porque bueno, porque obviamente lo había escrito antes de que ya fuera la designación, pero ya lo veíamos venir, ¿no? Esta designación se viene cocinando ya desde hace varios años, desde el año 2012. El congresista, representante, perdón, tejano, Michael McCall, y toda una serie de políticos en Texas estaban proponiendo esta denominación, vinculando a grupos como los Zetas con Hezbollah, con Al Qaeda, con el Estado Islámico inclusive, ¿no? Por los actos de terror que se cometen en México contra los mexicanos. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Y ahora se denominan con este alegato que bueno, los carteles mexicanos inundan de fentanilo las ciudades de los Estados Unidos y que este fentanilo viene con los precursores provenientes de China. Entonces, por ahí se justifica aparentemente, teóricamente, conceptualmente, esta denominación, pero esta denominación arbitraria, pues ya no tenemos nada que hacer, ¿no? En este sentido. Y es bien importante la pregunta que se me acaba de hacer, y esto lo explico en todas estas publicaciones. La publicación de hoy se titula en español, Los carteles no son organizaciones terroristas internacionales, pero el terror en México es real. ¿Qué significa la denominación en Estados Unidos de los carteles mexicanos? ¿Cuáles son? ¿Qué son? No lo sabemos, pero hablan de carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Yo pensé que iba a hacer una denominación directa hacia dos organizaciones en particular, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, pero esto además pues tiene otros efectos, ¿no? En la utilización de otras legislaciones que tienen que ver con los enemigos extranjeros y el trato que se le va a dar a miembros de la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua. Ahorita esto está en el espacio público y había estado en el espacio público por parte de quienes apoyan dentro de las voces más importantes del Partido Republicano al proyecto MAGA. Y bueno, ya tenemos esta denominación. ¿Qué implica la denominación? Y quien sabe y entiende bien estas cosas no implica extraterritorialidad, pero tenemos obviamente, llamando yo un poco más claro y lo hemos vivido de cerca, ¿no? Lo que sucedió a partir del 11 de septiembre del año 2001 y lo que sucedió en Irak y en Afganistán, ¿no? Con esta idea del terrorismo, la guerra contra el terrorismo, pues hubo invasiones directas hacia estos países, ¿no? Pero no es tan sencillo. Lo que significa esta denominación no tiene que ver con lo que sucedió en el año 2001, pero sabemos que Estados Unidos puede, con esta guerra contra el terrorismo, cualquier cosa que pase en Estados Unidos, pues aplicar sus prácticas de intervención militar fuera de su territorio, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? Valga la redundancia, fuera de su territorio, de la intervención militar. Entonces, la realidad es que esta denominación aplica para Estados Unidos y no reconoce extraterritorialidad. Se trata de los actores que contribuyen, que son parte de la red de apoyo a las organizaciones terroristas internacionales, ahora que son los carteles mexicanos, que como dije, no sé de qué se trata, porque el mundo criminal en México es muy complejo y estamos hablando de diferentes grupos criminales, algunos ni siquiera se dedican al narcotráfico y simplemente se dedican a extraer rentas a los mexicanos, se dedican a la extorsión, al secuestro, pero ellos hablan de carteles mexicanos, ¿no? Que tal se refieren a los grupos paramilitares criminales que no sabemos cuál es su origen y que probablemente pues los actos son perpetrados por exmilitares y grupos como los Zetas o parte del cártel Jalisco Nueva Generación o grupos que están operando en México que no son necesariamente grupos dedicados al negocio grande de las drogas que llegan a los Estados Unidos, que eso hay que tener muy claro. Pero, ¿qué significa? Que estas personas, actores que están dentro de los Estados Unidos, van a ser investigados y, bueno, si la investigación los muestra como que apoyan y que promueven las actividades de estos grupos, pues se les van a congelar las cuentas, se les van a cancelar las visas, se les va a deportar en su caso si no son estadounidenses o van a enfrentar la justicia por ser parte de esta red
terrorista, pero eso funciona dentro de los Estados Unidos. Para que esta declaración tenga un efecto extraterritorial, pues como lo han prometido o como lo desean, pues miembros importantes del Partido Republicano y muchas otras personas en los Estados Unidos, en 2023 se habló mucho de declarar la guerra contra los carteles y de invadir a México, de bombardear con drones desde el aire y enviar al ejército de los Estados Unidos a México para ir en contra de los valores mexicanos. Esto requiere, pues, de una guerra contra el terrorismo, como sucedió a partir del 11 de septiembre, pero se tiene que hacer uso, ¿no?, del War of Powers Act, de la ley de poderes de guerra, que eso también requiere una aprobación del Congreso o declarar la guerra simplemente, ¿no? Porque la intervención militar directa sería una declaración de guerra contra México, se declare o no se declare la guerra. Entonces tendría que haber, si se quiere hacer de forma legal, ¿no? Y no tener, no, porque también puede suceder que de repente pues suceda un ataque terrorista en los Estados Unidos, ¿no? En Washington, en Nueva York, en Ohio, donde sea, y pues que se atribuya a los carteles mexicanos como los perpetradores de estos actos, y dependiendo de la magnitud, se podría y con la ayuda de la propaganda mediática, pues podrían decir, bueno, pues ellos sí nos están declarando la guerra. Hace poco, en una operación aparentemente de contrainsurgencia o de falsa bandera, pues los carteles mexicanos se enfrentaron con la patrulla fronteriza. Tenemos que hacer más investigación y la presidenta muy claramente dijo, vamos a investigarlo, ¿no? Esto es importante. Entonces, como dije, la denominación per se no tiene efectos de extraterritorialidad, pero sí, obviamente, pues tiene efectos positivos dentro de los Estados Unidos. Y voy a hablar de los efectos positivos, porque hay efectos positivos. Por ejemplo, las personas que están vinculadas a estos carteles, ¿no? Como las compañías productoras de armas o los bancos donde se lava el dinero, pues si se aplica bien esta denominación, pues estarían en la mira de las autoridades, ¿no? ¿Cuánto tengo, perdón? Ah, pedimos finalizado. Ok, bueno, hablaremos después de esto, pero bueno, tiene cosas importantes esta denominación porque ya no todo el mundo va a decir que es el cártel Jalisco Nueva Generación, porque no, en México para extorsionar, porque pues son ya terroristas, ¿no? Pero hay cuestiones importantes y hay que recordar que el terrorismo doméstico existe el terror y vamos a tener que también evaluar si este terror se hace en contra del Estado mexicano, ¿no? Porque aquí hay muchas cuestiones que no se dicen muy bien y no se define bien lo que es el terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Correa Cabrea. Efectivamente, en el tercer bloque pues, tal vez podemos incluir un poquito más de lo que quieres comentarnos. Muchas gracias. Y doy la palabra ahora con una pregunta específica a la doctora Osorio Caballero. Y la pregunta es, en materia económica, ¿cuáles son los principales ejes de acción de la política económica y comercial de la administración Claudia Sheinbaum? Adelante. Sí, gracias. Bueno, es complicado en 5 minutos intentar responder todo, pero bueno, voy a decir algunas cuestiones que me parece que son datos que tenemos que tener presentes, ¿no? Justamente, bueno, ya lo planteábamos justamente, precisamente cuando, antes de que Claudia, bueno, la doctora Claudia Sheinbaum fuera la que ganara, que ya era muy previsible. También no se sabía si Trump podría ganar o no, porque aún estaba Biden, pero bueno, ya al final ya pudimos verlo, pero sí sabíamos que iba a tener muy poco tiempo de margen de acción, ¿vale? Básicamente de julio, perdón, a noviembre eran escasos 3 meses y bueno, tenía que prever justamente la gran posibilidad de que Trump pudiera ser el que pudiera llegar a la presidencia, porque ya hay un antecedente de 4 años en donde él estuvo. ¿Es un nuevo Trump o no? ¿No? Bueno, pues creo que sigue siendo impulsivo, creo que sigue siendo para muchos, creo que hay dos maneras de verlo. Uno, que puede ser como muy previsible, como bueno, es que Trump ya es impulsivo, ya nos dice cómo nos va a atacar, no, las flores para los mexicanos siguen siendo las mismas y para los latinoamericanos, los hermanos latinos también.
O también he escuchado otras posturas en donde dice que son incluso, que es más, que viene más ordenado, que quizás por la gente que lo viene acompañando en ese sentido. Pero bueno, ¿cuáles son los puntos que le interesan a Trump y que nos interesan a nosotros como México? Bueno, está hablando de 3 puntos. Primero, aranceles, creo que lo estaba poniendo, es muy importante, hay que ver qué va a pasar el sábado, el 1 de febrero. Primero anunció aranceles del 10% a las importaciones globales, 60% a productos chinos y 25% recargos a los productos canadienses y mexicanos. Dijo que esto podía ser, esto podría alterar los flujos comerciales, aumentar los costos y generar represalias, ¿no? Estaba viendo bueno, no la mañanera, ¿no? Ya no se llama así, ahora la mesa que presenta la presidenta, en donde justo le preguntan, ¿no? Ahí, que qué dice de eso, y ella dice que la decisión de Trump, o sea, que realmente, pues que no hay nada concreto, que lo único que tenemos es que sí ordenó investigaciones sobre prácticas comerciales. Mientras tanto, no tenemos nada, entonces que ella está preparándose sobre esto, que estas investigaciones lo que implican es un proceso de revisión o consulta sobre la revisión del TEMEC para 2026. Lo que sí es que creo que el gobierno tiene que tener en mente que son 3 puntos. Uno, estos que son los aranceles que lo está metiendo como arma de negociación, es decir, como una estrategia política, y por otro lado tiene migración y el tema de la seguridad, que tiene que ver con el fentanilo, ¿no? Tener presente en términos económicos que pues representamos el 15% de sus importaciones. México creo que ha sido más mesurado en este sentido que Colombia. Exportamos 38 de 40% a Estados Unidos y bueno, Colombia 1,5%, ¿no? Por poner un dato, porque tenemos sectores que son muy delicados como el automotriz y el sector agro, pero del 80% de los autos de los que producimos se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto, bueno, también también en tema de política monetaria, pues el dólar se está debilitando, porque si entra en vigor los aranceles, este tendría un impacto inflacionario en Estados Unidos, pero pues en México, de momento, pues tenemos, como les comenté al inicio, tenemos una inflación que está bastante sólida, está por debajo del 4%. Sí, sí, gracias. Y esto pues nos da un poquito más de margen de maniobra. ¿Qué otra cosa tenemos que tener muy presentes para el sábado, para el 1? Y es que, por ejemplo, Canadá ha dicho que propone represalias por 105.000 millones de dólares en productos estadounidenses. México advierte que en el comercio bilateral de 800.000 millones podría sufrir. Sí, sí, sí podría alterar, desde luego. La inflación en Estados Unidos se vuelve a mover. El peso mexicano y el dólar canadiense pueden caer 1% frente al dólar estadounidense, ¿no? Estas tensiones me llevan un poquito a regresar a hace 4 años, cuando, bueno, en un Twitter justamente anunciaba Trump y decía que las guerras comerciales eran fáciles de ganar, sobre todo si era Estados Unidos, ¿no? El American First que él propuso. Y en ese sentido, bueno, se le atribuye a Abraham Lincoln la siguiente frase, si me permite, ¿no? No pretendo ser un experto en economía política, pero sé lo suficiente como para afirmar que cuando un estadounidense paga $20 por el acero a un fabricante inglés, Estados Unidos tiene el acero e Inglaterra tiene los $20. Pero cuando se pagan $20 por el acero a un fabricante estadounidense, Estados Unidos tiene el acero y los $20. Esta frase, cierta o no, se ha adaptado a distintos productos a lo largo de los tiempos, ¿no? Acero, textiles y todo. Y pues en este momento, pues Trump lo tiene, ¿no? El American First de Trump no es nuevo, ¿no? Pero al menos Lincoln tuvo la elegancia retórica de dudar sobre sus conocimientos en economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay temas como cadenas globales de valor. Estamos en un mundo en donde regresar al proteccionismo que él está diciendo, o estas guerras comerciales, pues tiene efectos negativos no solamente para la economía global, sino incluso para la misma guerra, sino incluso para la misma economía estadounidense. Cosas que ha hecho como salirse del Acuerdo de París, sí, ya voy, ¿no? El Acuerdo de París, estas presiones con China, con Corea del Norte y así, con Europa, con Irán.
pues pone en juego como muchas cosas que podemos perder. Entonces, nada más me gustaría cerrar justo diciendo eso, ¿no? Que el mundo tendrá problemas, que las guerras comerciales no son buenas, son fáciles de perder, incluso para el país que las inicia. Gracias. Muchas gracias, doctora Osorio Caballero. Y ahora paso a la tercera inversión de participación de este bloque con la doctora Ana Lorena Valle con la siguiente pregunta. El gobierno mexicano presentó la estrategia México te abraza para brindar protección a las personas migrantes y a los connacionales en los Estados Unidos. En este sentido, ¿cuáles son los ejes prioritarios que se identifican en dicha estrategia de la política migratoria en México? Adelante, doctora. Muchas gracias. Em, bueno, creo que la doctora Osorio mencionó que el ascenso del Partido Republicano, en este caso también, pues, el presidente desde su campaña anunció todas las medidas que iba a tomar en temas de política migratoria. Y esta estrategia, México te abraza, se presentó el propio 20 de enero. Y es una estrategia que la prepararon con anticipación. Sin embargo, como mencioné en mi respuesta anterior, en estos momentos está tanto el flujo de connacionales como de personas extranjeras. En ese sentido, este programa está dirigido únicamente a connacionales, a las personas mexicanas repatriadas. Y aquí juegan también un papel relevante los conceptos, porque hablamos de retornados, hablamos de repatriados. Para Secretaría de Gobernación, la repatriación es una medida administrativa dictada por una autoridad migratoria para devolver a una persona a su país de origen. Creo que también este tema de repatriación invisibiliza realidades, porque estamos hablando de, en este caso, digamos que OIM también lo maneja, que el retorno puede ser igual voluntario o forzoso. En este caso estamos hablando de un retorno forzoso, porque pues implica el uso de la fuerza, la coerción o la coacción. Y en este caso también lo que tenemos que abordar es que hay personas mexicanas que al regresar a México se convierten nuevamente en desplazados internos forzados, que se fueron a Estados Unidos por una situación de violencia y huyendo. Y esto también implica reconocer que en México existe este problema de desplazamiento forzado interno y que todavía la ley no se ha, a nivel federal, no se ha aprobado. Entonces, prácticamente este porcentaje de población, o sea, esta estrategia también limita a lo que resta, que no hay una preparación para las personas extranjeras que van a estar llegando a México y que también van a tener necesidades de protección internacional, otras van a poder regresar. Sin embargo, este plan, en mi opinión, debería contemplar para ser integral tanto a las personas mexicanas como las extranjeras, en el caso de que México esté aceptando nuevamente mantener un programa de recibir a personas o prácticamente otro programa de quédate en México. Ahora, son tres ejes esenciales que tiene este programa, como lo es la asistencia y protección consular, que este va con el apoyo de agencias internacionales como las Naciones Unidas, donde lo que se busca es garantizar los derechos de los connacionales, la recepción y apoyos que se establecen, se están estableciendo centros de atención que están en ciudades cercanas a los puntos fronterizos y que hay 189 camiones que están destinados al traslado de las personas, y la reintegración. El proyecto lo coordina el Instituto Nacional de Migración junto con la RENAPO para el tema de documentos de identificación fiscal, de identificación, los registros civiles y una tarjeta de bienestar paisano con 2.000 pesos para que puedan retornar. Sin embargo, también sigue siendo preocupante el hecho de no contar con una herramienta de detección de vulnerabilidades. Ya se han escuchado casos de familias que no pueden regresar a sus ciudades de origen. Lo otro es de que debe contarse un programa similar para las personas extranjeras. O sea, creo que es importante porque en estas repatriaciones vienen tanto personas mexicanas como extranjeras. Y además en 2022 hubo una resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que en caso que México reinstaurara un programa similar al de Quédate en México, estaba obligado a presentar un plan, un programa que estuviera incluso publicado en el Diario Oficial de la Federación y que además tenía que contemplar diversidad en edad, género, equidad, incluso temas de discapacidad. Entonces, sí, el programa es integral.
El programa contempla ayuda, están 18 dependencias de gobierno, incluso se llaman albergues, sin embargo son unos campamentos que se puede decir son móviles porque obviamente este proceso no creemos que vaya a ser permanente, o sea, van a ser por lo menos en el primer semestre de este año vamos a estar todos estos retornos y posteriormente se van a insertar a las familias. Sin embargo, no hay un plan para, digamos, mitigar qué va a pasar con todas las personas extranjeras. Incluso la propia presidenta dijo quién se va a hacer cargo de estos vuelos o de estos traslados a los países de origen. Y también preocupa lo que ha salido en medios y que incluso parte de funcionarios del Partido Republicano han mencionado de negociaciones incluso con El Salvador para enviar a personas que están siendo deportadas con cargos para que puedan ser enviadas a El Salvador e integrarse a estas cárceles, como bien lo mencionaban, hablando un poco de cómo ellos solventaron su problema con las maras y ahora con el tema del Tren de Aragua, que igual también, pues, los medios de comunicación, tanto estadounidenses como mexicanos, pues tiende a criminalizar a todos los extranjeros en contexto de movilidad humana. Entonces, sí es un programa que podría mejorarse, pero está muy bien planteado para las personas mexicanas. Sin embargo, insisto, debería haber un programa similar para las personas extranjeras que sean deportadas, dado que México está aceptando a estas personas acá en el país. Gracias. Muchas gracias a la doctora Lorena Valle. Ahora demos paso al tercer bloque de preguntas y regreso pues con la doctora Guadalupe Correa Cabrera con la siguiente pregunta. El tema de seguridad es uno de los problemas relevantes en la agenda de trabajo de Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, ¿qué acciones considera usted requieren atención inmediata y cuáles han sido atendidos en estos primeros 100 días? Adelante. Sí, bueno, es una gran pregunta, ¿no? Porque el monstruo que tenemos enfrente y que tiene Claudia, que tenemos los mexicanos, es enorme y sí hay que brindar apoyo en este sentido. Y no dejarnos tampoco llevar por las cifras alegres y poner un ojo público también en lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Y creo que aquí el número está, este cambio, ¿no? O en la narrativa, pero no en la narrativa, también en la realidad de abrazos no balazos hacia una estrategia nueva de balazos y una guerra contra las drogas que ya nos están imponiendo de alguna manera, porque también es impuesta. Las acciones inmediatas de Omar García Harfuch con Claudia Sheinbaum también responden a la narrativa, a la retórica trompista, ¿no? Y si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros. De eso se trata, esta presión que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos con esta amenaza de la guerra contra los carteles y la intervención. Y se ha dicho, se dijo en 2023, si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Lo dijeron todos, William Barr, Nikki Haley, Ramaswamy, todo el mundo lo dijo, ¿no? Y obviamente después de lo que dijo Trump. Entonces, obviamente, este mensaje, ¿no? Que empezó en 2016, 2017, con el tema de los bad hombres, y si ustedes no pueden con sus bad hombres, entonces vamos a mandar a nuestros hombres, pues Claudia Sheinbaum pues ha tratado de calmar esos ímpetus, ¿no? Y este tema de abrazos no balazos, donde Andrés Manuel López Obrador reconoce que la guerra contra las drogas había provocado per se una escalada de violencia, ¿no? Independientemente de los arrestos, de los decomisos de droga, ¿no? De esta guerra frontal a las organizaciones criminales, lo que se logró fue una guerra interna contra los pueblos de México en diferentes partes del país. Entonces, por eso mismo, Andrés Manuel López Obrador había reconocido, y no era de abrazos, de abrazar a los criminales o de apoyarlos como se dice en la retórica, ¿no? En la retórica, obviamente, de la oposición, de la crítica al gobierno de la Cuarta Transformación, era decir, ¿por qué les voy a seguir declarando la guerra a los carteles? Si la misma declaración, la militarización, pero ahí está la contradicción. La militarización, el envío de las Fuerzas Armadas, pues ha provocado este choque y, bueno, obviamente la diversificación criminal que ya estaba ahí operando, pero entonces necesitan cash los grupos criminales, ¿no? Y esta confrontación provoca un círculo vicioso que hasta hoy
tiene sus resultados, ¿no? Y lo que había dicho Andrés Manuel López Obrador era que no se iba a enfrentar de esa manera, sino que iba a atacar de raíz los orígenes de la violencia, ¿no? Y esto, pues realmente no funcionó. No funcionó pues, y no se puede medir tampoco en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo terminas con la miseria? ¿Cómo terminas con las desigualdades, con la pobreza, ¿no? Que lleva a muchos jóvenes que no tienen posibilidades a participar en el crimen organizado, que esta es una de las cosas, porque en realidad esto es mucho más complejo, ¿no? Y los mercados de droga y los espacios criminales que no solamente tienen que ver con droga, que hay que tener muy claro, la vinculación de jóvenes a estos grupos criminales pues tiene raíces más profundas. Eso reconoció Andrés Manuel López Obrador, se enfocó la estrategia por ahí, pero de todos modos veníamos cargando un círculo que había generado la militarización de la estrategia de seguridad y este golpe frontal a la delincuencia organizada. Con eso no estoy diciendo que todo eso se le tenga que necesariamente todo poner en contra a los anteriores administraciones, pero tiene su fundamento ahí. Y los abrazos de los que hablaba López Obrador, y yo entiendo que era decir, no es abrazar al crimen organizado, como se dice ahora, ni vincularlo al gobierno, sino es cambiar la estrategia. Tampoco sirvió, porque venía la dinámica, la inercia de esta militarización, pero además de todo, pues se tenía que continuar con los militares, ¿no? Se crea la Guardia Nacional y se sigue extendiendo la militarización. O sea, por esta inercia y por una decisión del gobierno mexicano de terminar con la Policía Federal y simplemente crear la Guardia Nacional y finalmente mandarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esto realmente nos ha afectado al grado de que ahora, como sigue esto, como no se atacaron de raíz los problemas fundamentales que son la corrupción y la impunidad, y continúa esta inercia, porque los abrazos de alguna manera se entendieron sí como abrazos, ¿no? Entonces, por aquí también el gobierno de la Cuarta Transformación tiene la responsabilidad de no haber atacado el problema de militarizar y ahora de utilizar a los militares desplegados por todo el país. Estos van a hacer lo mismo que hizo Felipe Calderón, así con la posibilidad de mandar a todos, pero liderados por Omar García Harfuch. Entonces, en la estrategia de seguridad tenemos esto muy parecido de alguna manera a esta nueva estrategia de balazos y de una declaración de la guerra contra las drogas que ahora no va a ser impuesta felizmente como se decía que la operó Felipe Calderón Hinojosa, pero ahora va a ser impuesta, presionada por los argumentos de los Estados Unidos, por esta declaración de los carteles como organizaciones terroristas internacionales, que podría marcar pues, los inicios, ¿no? de una eventual intervención militar directa en el país. Entonces, Sheinbaum tiene lo que debería realmente, en lo que se debería enfocar es en desarticular estas redes mafiosas. Sí, creo que los decomisos, los enfrentamientos en ciertas partes del país pues que están controladas por el crimen organizado y son bastantes. Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, eh, obviamente Sinaloa, California. Bueno, ya no, o sea, y si me voy en cada estado, pues hay partes controladas por el crimen organizado. Hay que hacer frente al crimen organizado, no hay de otra, esto es lo que tenemos. Hubiera sido bueno que los militares estuvieran solamente, hubiera sido lo deseable, ¿no? No que se quedaran que llegaron para quedarse, pero sí es necesario. Y por el otro lado, desarticular las redes de impunidad y corrupción y las redes de protección política a nivel local. Entonces, realmente ahorita tenemos otra vez esta estrategia de balazos y no sabemos qué tanto estamos trabajando en el tema de lavado de dinero, de combate a la corrupción, a la impunidad y obviamente en el tráfico de armas, porque el tráfico de armas no es solamente como nos dicen a los estadounidenses, aquí vienen las armas, allá van las drogas, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar nuestras aduanas y tenemos que hacer una investigación dentro de este país. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe Correa Cabrera.
Ahora le doy la palabra en este tercer bloque a la doctora María Osorio Caballero con la siguiente pregunta. El gobierno estadounidense ha señalado, ha hablado sobre la implementación de aranceles a México a partir de este 1 de febrero. ¿Qué repercusiones se proyectan para la economía mexicana? Mm. Gracias. Pues creo que me adelanté un poquito, ¿no? En la pasada, cuando estaba mencionando eso. Em, yo creo que la verdad es que no estoy tan segura de que vayan a implementar los aranceles. Como les mencionaba, considero que es más como una estrategia, como un arma de negociación la que está haciendo. No es que seamos pues un socio comercial menor para Estados Unidos, entonces sabe de las implicaciones que esto podría tener. Creo que más bien lo que sí es, a veces la economía creo que es tan real como la vida misma, ¿no? Entonces, a veces los seres humanos, no sé, entramos en crisis, ¿no? Así, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vas al súper y tienes hambre y lo primero que encuentras y te ponen las papas en la caja cuando vas entrando, ¿no? Y creo que siempre hay opciones y creo que este país, pues podemos tener así una desesperación de poder saber qué hacer, pero a lo mejor esto no va a estar bien visto, pero creo que es una oportunidad, ¿no? El hecho de que nos pongan ahorita como la bota en el cuello y que estemos con tanta incertidumbre de qué es lo que va a pasar de aquí al sábado, ¿no? Es una oportunidad para el país para plantear y aprovechar todas las relaciones comerciales que tenemos en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, somos el segundo país con mayores socios comerciales, ¿no? Después de Chile tenemos un montón de TLCs. Ahorita se está negociando incluso uno con Corea del Sur. Este año renegociamos con Europa, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Además, a Europa le vendemos muy poquito y son solo 5 socios comerciales. Son Inglaterra, Holanda, Países Bajos, España, pero pues España es meramente servicios financieros, Italia. Alemania. Entonces, creo que es una oportunidad para lo que siempre hemos dicho, ¿no? Porque no lo he dicho yo, lo han dicho muchos de mis colegas, no solamente la Facultad de Economía. Tenemos que buscar la manera de quitarnos la dependencia comercial que tenemos con Estados Unidos. 80% va hacia allá y creo que es el momento de decir, ok, bien, te vamos a seguir, seguimos siendo socios comerciales porque geográficamente es nuestro vecino y pues como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, pero ya el mundo ha cambiado, ¿no? Ya los costos de transporte no son un obstáculo para comercializar. Desde la guerra de los contenedores, pues ahora es una manera de comercializar, ahora los pagos también, todo el tema de las transferencias y así, ¿no? El mundo nos ha venido alcanzando y creo que el objetivo de de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es colocar a México dentro de las 10 economías más importantes del mundo, implica desde luego una reestructuración interna, aprovechar las ventajas que tenemos y poner en la mesa, ok, ¿qué hacemos con lo urgente, no? Hay muchas cosas que tenemos que hacer, mucha lista por delante de que hay y por qué no, no sé, simplemente con la universidad, ¿no? Podríamos agarrar y invertimos más en la universidad o en la en la escuela primaria o salud falta, desde luego. Tenemos el tema de las instituciones, ¿no? Hay una falla del Estado de Derecho terrible. Ahí es donde entra justamente el narcotráfico, la violencia, la seguridad. Tenemos un problema con migración que no logramos atender cuando enviamos 500 millones de mexicanos hacia Estados Unidos, siendo uno de los corredores migratorios más grandes del mundo, como bien decía Ana Valle, hoy, y eso lo detectó primero, además, la Universidad de Oxford, antes, porque dijo, hey, México está siendo receptor de migrantes centroamericanos que no quieren quedarse aquí. Y eso no lo están viendo. Siempre son un país expulsor de migrantes con sus asegúnes, ¿no? Si Estados Unidos, low skill y hacia Europa, high skill, pero no están viendo qué está pasando con los que están dentro. Y eso implica que son seres humanos y que demandan salud, educación, vivienda. Gracias. Y eso es un problema que no vimos y que tenemos un problema con un mercado laboral informal
muy, muy grande, que creo que es un tema justo de derechos humanos porque tienen constitucionalmente está, el Estado se obliga a proveer de un empleo con un salario digno y el cual pues tampoco estamos dando. O sea, ¿quién estamos expulsando? ¿Quiénes son los migrantes que se van? Nos jactamos de decir las remesas son la segunda fuente de ingreso en este país. Un poquito debería de darnos vergüenza, ¿no? Porque entonces, ¿quiénes son los que nos están enviando esta fuente de ingresos, los que nosotros expulsamos? Entonces, creo que muchos problemas, muchos retos por delante, pero creo que es importante agarrar y decir, ok, ya, con lo que tenemos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Y con qué empezamos? Y dentro de eso, la política comercial es tener presente que tenemos otras opciones que hemos firmado, ¿no? Este país ha firmado muchos acuerdos comerciales y tenemos socios muy importantes y creo que podría ser interesante ver qué hacer con China. Al final seguimos comercializando con ellos. Hay que ser, lo que decía, muy mesurados, ¿no? Porque no es que tengamos que hacer enojar a Estados Unidos, pero pues, somos socios y seguiremos siendo socios. Trump se va a ir, Claudia se va a ir, pero seguiremos estando aquí. Entonces, creo que es la oportunidad para eso, ¿no? Para empezar con políticas regionales, gracias, con políticas regionales, porque entender que México son muchos Méxicos, con políticas regionales que nos permitan tirar, ¿no? Tirar en equipo y desde luego atender cosas fundamentales como el tema de las instituciones, por nosotros y para nosotros, antes que por lo que nos diga el presidente del país vecino. Entonces, las instituciones son sumamente importantes. Y bueno, mucho tenemos por hacer, pero también muchas herramientas tiene este país. Gracias. Muchas gracias a la doctora María Soro Caballero. Y paso a la pregunta del tercer bloque para la doctora Ana Lorena Valle Cornavaca. Y es, em, debido al ya avanzado programa de deportación que ha echado a andar el gobierno estadounidense, ¿qué consecuencias tendría esta medida para la movilidad de personas y de qué manera deberían de actuar las autoridades mexicanas? Adelante, doctora. Gracias. En primera, me gusta mucho esta mesa porque creo que hay un hilo conductor. Los tres temas están ligados, o sea, estrechamente. El tema de seguridad, el tema de la economía, porque el tema de la movilidad humana está siendo negociado a través de la parte económica. Ahora, no solamente México es el que está atravesando esta situación, es toda la región latinoamericana. Ya sabemos casos de Guatemala que han llegado, Brasil, incluso Colombia. Y creo que en este caso, o sea, estábamos acostumbrados, como bien se mencionó anteriormente, a que era el país de tránsito. Entonces, no estábamos acostumbrados que fuera destino, pero ahora, o sea, lo que nos trae este 2025, estamos siendo un país de retorno y de un retorno forzado. O sea, nos están trayendo gente y vienen tanto con nacionales como vienen también personas extranjeras y que dentro de este grupo es un movimiento mixto a la inversa. O sea, estamos hablando, antes querían llegar al norte, ahora lo están obligando a regresar al sur. Entonces, sí seguiré insistiendo en que es prioritario para todos los países, incluyendo para México, es contar con una herramienta de detección de necesidades de protección. Podemos seguir mencionando de protección internacional porque esto conlleva los instrumentos jurídicos de los cuales también México hace parte, como la Convención de 1951 con su protocolo del 67 que tiene que ver con el marco del sistema de asilo y la Declaración de Cartagena que amplía la definición específicamente para la región latinoamericana y que casualmente el año pasado se conmemoraron sus 40 años. Y también se deben contemplar todos los tratados en materia de derechos humanos y contra la tortura de las que México hace parte, porque sí lo hemos visto, lo hemos observado, en todos estos flujos estamos viendo constantes violaciones de los derechos de las personas en movilidad. Entonces, sí creo que en primera que podrían hacer las autoridades es homologar también todas las leyes. Hay algunas que todavía no están homologadas o adaptar o signar algunas otras de estos tratados. Eh,
Es clave también contar con planes de contingencia. Acaba de pasar también la mesa para lo del Plan Nacional de Desarrollo que implicaba el tema de movilidad humana. Por primera vez se integró el tema del refugio, de la protección del sistema de asilo. Y pues en esas perspectivas, quienes participamos a la propuesta, mantener planes de contingencia. O sea, si vemos la historia, ya han habido procesos, o sea, los más recientes, el COVID, la contingencia por COVID-19, el programa de Quédate en México, luego la aplicación de CBP One. Y bueno, en este momento dejó de funcionar exactamente el día en que cambia y asume el Partido Republicano el poder en Estados Unidos. Sin embargo, o sea, nuevamente, como lo decía la doctora Osorio, en 4 años puede entrar el otro partido y volver a implementarlo y no podemos estar siempre siendo reactivos. Debemos de tomar en cuenta porque ya tuvimos la experiencia y no podemos hablar de crisis y particularmente en este escenario cuando tenía meses de anunciar qué es lo que iba a realizar y qué pues realmente pasó. Entonces, estas implicaciones que tienen no solamente es para las personas nacionales, esto es para toda la sociedad y todas las sociedades donde están llegando las personas. Algo que también no hemos hablado es que está empezando con aquellas personas que tienen delitos. Entonces también estamos viendo como un patrón un poco similar cuando hicieron deportaciones masivas a El Salvador. Entonces, que también vienen agresores sexuales de diferentes nacionales sin distinción de nacionalidades e incluso lo están posteando con fotografías, o sea, los delitos con los que tienen. Pero en este flujo de personas vienen también personas que son inocentes, a veces por cruzarse una luz roja o algo similar. Entonces, también lo otro que incluso hay investigadores que lo han manejado como Aletia Fernández en el tema de la precarización de las estaciones migratorias. Vimos el tema de Ciudad Juárez, el incendio, o sea, por una omisión también de parte de los funcionarios. Entonces, sí es necesario crear o habilitar infraestructuras para albergues que ya no sean temporales y también mitigar esta presión que tiene la sociedad civil, porque ni siquiera existen albergues para otro tipo de casos como los desplazados forzados o temas de violencia de género. Esa carga la está teniendo realmente sociedad civil. Algo que también deben hacer las autoridades es fortalecer el sistema de asilo. O sea, como decía, es preocupante que se hablara de desaparecer una Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado cuando vemos que de 2014 a la fecha estamos hablando que en 2023 México se convirtió en el tercer país con mayor número de solicitudes de asilo a nivel mundial. Entonces, no es posible que el presupuesto no se haya aumentado durante todo este tiempo y que incluso ahora, ante este contexto, pues la propuesta sea para ser más eficiente de que sea una unidad administrativa. El tema del enfoque de edad, género y diversidad, o sea, las políticas migratorias, como hemos escuchado de Estados Unidos, ya no contemplan algo también que se vio grave y que incluso hace unos pocos días se paralizó también la cooperación internacional por lo menos durante 90 días. Entonces, hay muchas también organizaciones de bases comunitarias que atienden todo tipo de derechos, como el de la comunidad LGBTIQ, de discapacidad, tema de movilidad humana, desaparición, todo lo que tiene que ver con derechos humanos ahorita está detenido y muchas van a tender a desaparecer y que realmente sociedad civil carga cierta parte que el Estado no ha podido cumplir. Ahora bien, un ejemplo de lo que se podría hacer, Colombia, por ejemplo, generó un documento de identidad para que las personas extranjeras en Colombia que están llegando o que están allá puedan tener acceso a derechos. Entonces, sí tenemos, digamos, ejemplo de los países latinoamericanos. Que acá, digamos, ¿qué podría ser? Restablecer la tarjeta de visitantes por razones sanitarias, que fue algo que en los últimos años se ha negado a otorgar incluso a las personas que están con solicitud de asilo. Y pues la verdad sí un tema y que incluso en la academia podemos entrar ahí a ayudar es la capacitación y sensibilización a los funcionarios que van a estar en primera línea, dado que son muchas dependencias que no han estado en contacto directo o en atención con las personas de movilidad humana y principalmente a funcionarios del Poder Judicial, policías, ministerios públicos, porque sabemos, y como bien se ha venido manejando en esta mesa, hay un problema de inseguridad en el país
y pues se tienen de que manejar adecuadamente estas denuncias en temas de desaparición, incluso el área de desaparición de migrantes, tanto nacionales como extranjeros, prácticamente se disminuyó por la reducción y también se ha reducido todas estas direcciones de atención de delitos de alto impacto contra las personas migrantes. Así, prevenir, digamos, la violación a derechos humanos y evitar la revictimización de estas personas en contexto de movilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Lorena Valle Conavaca, por esta respuesta tan completa. Ahora pasamos a la última parte de esta mesa, que es una serie de un momento para concluir por parte de nuestros participantes. Van a tener alrededor de 3 minutos para darnos un comentario de conclusión cada una. Y así pasaremos, una vez terminado, a la sección de preguntas y respuestas del público, ¿sí? Entonces, le doy la palabra de vuelta a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, por favor. Adelante con sus conclusiones. Gracias. Muchísimas gracias, Amando. Bueno, eh, estamos viendo tiempos muy complicados, ¿no? Y tiempos con mucha propaganda, de mucha retórica. En este momento, pues Claudia Sheinbaum empieza su gobierno, también al igual que Donald Trump, pero bueno, muchas de las decisiones, muchos de los recursos que se van a gastar para hacer política, desafortunadamente no van a estar en nuestra agenda. Donald Trump va a determinar no solamente en seguridad, en migración, en comercio, pues nuestras decisiones y nuestra línea, y se puede, y ni modo, ¿saben por qué? Por las asimetrías. La asimetría, lo vimos con Gustavo Petro, lo vimos este fin de semana, es inevitable que México, pues, una cosa es lo que se diga en las conferencias de la mañana diarias de Claudia Sheinbaum, y otra cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Una cosa es el público y hablar de soberanías, de nacionalismos, y en el otro, la realidad es otra. Entonces, hay que tener esto muy claro, y también hay que tener muy claro que hay un cambio de paradigma en el sistema político, económico y social en los Estados Unidos. El proyecto América Primero llegó para quedarse y de alguna manera no es una cuestión de un solo hombre. El tema de los aranceles, el tema de las deportaciones, como un instrumento, todo esto es como un instrumento de negociación, pero hay efectos reales, ¿no? De las deportaciones que van a ser más que ya las masivas que se han dado en las últimas décadas, principalmente en este siglo. Obviamente va a haber más deportaciones porque Trump tiene que dar tiene que dar cuenta, tiene que rendir cuentas, ¿no? Y esto va a provocar problemas humanos muy importantes en la frontera, vinculación de redes criminales, y afectación a los migrantes. México no tiene la infraestructura para darle la bienvenida a mexicanos y extranjeros. Y ya le impusieron el programa Quédate en México y deportados de otros países. Va a ser un tema difícil. Independientemente de que es un arma de negociación, ya lo usamos, lo puede hacer Estados Unidos, lo va a hacer y va a determinar políticas en el país. Nos va a determinar otra vez una estrategia de guerra contra las drogas a su manera y con sus intereses, ¿no? Ir contra el fentanilo, que hay fentanilo, pero aquí se produce también mucho para el mercado interno, y hablo de las drogas sintéticas. Y bueno, al final, los aranceles sí se van a aplicar, va a haber un cierto grado de sustitución de importaciones, que también también se va a utilizar como estrategia, como se está utilizando, ¿no? Como lo hicieron con Petro. Hay que ver, vamos a tener vamos a tener un inicio de periodo que Claudia muy complicado, no necesariamente porque se quiera así. La presidenta está bien preparada, sabe hacer las cosas, tiene un equipo interesante, pero con con toda la cuestión del legislativo, pero bueno, la va a tener difícil, ¿no? México, hay que estar muy atendientes. Muchas gracias, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ahora le doy la palabra a la doctora María Osorio Caballero, por favor. Aquí está. Bueno, gracias. Bueno, pues sí, cerraría nada más un poco con lo que había dicho, que la entrada de Donald Trump con su segundo mandato a partir del 20 de enero, pues plantea retos significativos, ¿no? En temas cruciales como seguridad, migración y comercio. Creo que esas serían como las tres. Creo también que hay que estar muy atentos con la
revisión del TEMEC programada para 2026. Creo que es una prueba para determinar la continuidad del acuerdo, que México debe prepararse para demostrar la importancia de la integración comercial de la región para mantenerse como líder, como ha venido haciendo frente a su creciente déficit comercial con Asia. También reitero, creo que este año es un muy buen momento para aprovechar las relaciones comerciales con la Unión Europea en nuestro segundo socio comercial. Y bueno, también Europa tiene ahorita un momento que es muy importante, o sea, todos los Ucrania, Rusia, bueno, también entonces creo que México es un buen actor para ellos. También tener muy presente pues eso, el tema de la crisis migratoria. Creo que es importante que el gobierno no solo incremente su presupuesto para gestionar esta situación, sino que tenga presente políticas integrales que garanticen los derechos humanos, como ya mencionaban mis colegas, de los migrantes y su reintegración a la economía nacional, que es un gran reto. Aquí es un tema que voy a abrir, que nada más lo voy a dejar sobre la mesa. Claro, estoy pidiendo que aumente el presupuesto de migración como de otra cosa, pero bueno, ¿con qué? Creo que es importante y eso no lo tiene, no lo hizo AMLO el sexenio pasado, no lo tiene en la mira esta presidenta, pero creo que es sumamente importante y de vital, y muy vital en este momento hablar de una política fiscal. Si este país recauda solamente 14% de los ingresos nacionales, entonces con ese dinero y con todo el tema de corrupción, pues va a estar muy difícil porque además la deuda no la vamos, está muy controlada, entonces bueno, pues eso está bien, estamos abajo del 60% como marca la teoría Main Street, ¿no? Y bueno, reitero, es una oportunidad para innovar, ¿no? Para liderar con tecnología avanzada, gracias, y creo que México tiene esta oportunidad para fortalecer como proveedor de sectores de alto valor agregado, como fabricante de componentes electrónicos, prioridades para el Plan México. Y bueno, buscar, pensar, creo que en este sentido hay expertos que saben mucho más que yo de cómo tejer o cómo relacionarnos con China, ¿no? Pero no hay que ignorarlos. Pero bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctora Osorio Caballero. Y ahora le doy la palabra para que nos brinde sus conclusiones a la doctora Ana Lorena Valle Cornavaca, por favor. Gracias. Bueno, creo que en el contexto actual, en materia de política migratoria, pues se hace evidente la grave dependencia económica que tiene México y más bien yo me iría más por la región latinoamericana, que las personas en situación de movilidad están siendo tratadas como monedas de cambio en negociaciones políticas. O sea, eso es algo que estamos viendo. Y digo que se viene a evidenciar porque al hablar de México, pues no solamente está haciendo con este nuevo partido, con este nuevo gobierno. O sea, lo vimos con el programa Quédate en México y luego estuvo la aplicación y siempre la política migratoria de México se mueve hacia intereses, digamos, de Estados Unidos. En ese sentido, también, pues una de las conclusiones es que en este momento es imperativo anteponer la dignidad humana por sobre los intereses políticos e ideológicos, porque sí, a nivel mundial, o sea, en tema de política migratoria, la región va a tener que buscar como una oportunidad, como innovar en este tema, porque incluso hubo el Foro Global de Refugiados en 2023, en diciembre, y prácticamente la región latinoamericana no figuró. Ahí prácticamente se hablaba de los temas en Europa, temas de Medio Oriente, y esas eran las grandes problemáticas, y se invisibilizaba toda la problemática que estaba ocurriendo, y principalmente en México. Em, Tenemos de que vernos como una sola región y en ese sentido mencioné que está el Plan de Acción Chile, que se desarrolló en el marco del 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, que es un instrumento jurídico de protección que tiene que ver en temas de movilidad humana de la región, que nació en el 84. Y en este estatuto que lo está liderando Chile, hablan de los principios de la región de solidaridad, de cooperación internacional y de responsabilidad compartida. Y en ese sentido, es la primera vez
que se consideran mecanismos de seguimiento de las acciones de qué se está haciendo en materia de movilidad humana y de proteger a estas personas. Y se contempló que en estas sesiones y que en este mecanismo de seguimiento estén los estados, las agencias internacionales, las organizaciones lideradas por personas desplazadas, la sociedad civil y también la academia. Entonces ahí tenemos una oportunidad también como UNAM, como académicos también de intervenir y de coadyuvar a todas las acciones para mitigar también esta presión que tiene sociedad civil, que tienen los estados, de tener la atención directa en las personas. Y digamos que no tienen la capacidad para hacer investigaciones y el monitoreo y el registro. Entonces, digamos, propuesta, en mi opinión, debería ser adoptada a la brevedad a nivel regional. Todo este tema de los mecanismos regionales en los que hace partícipe México. De hecho, mencionar que en este plan de acción México fue donde se realizó la mesa de protección. Es muy importante que además se contempla ahora una nueva causa de desplazamiento como lo es el tema por desastres. Entonces, sí creo que es un momento complejo, pero que para la región tiene que ser visto como una oportunidad de mejora para también dejar de depender, como región ver soluciones en conjunto, unidos con todos los actores que estén inmersos en este fenómeno. Muchas gracias, doctora Vallejo Navaca. Y con eso damos finalizado el tercer bloque. Me parece que las respuestas que nos han brindado nuestras presentadoras el día de hoy y sus conclusiones nos dan un panorama general muy completo sobre los retos que está enfrentando la administración, la nueva administración en México a sus 100 días y la llegada de la nueva administración en los Estados Unidos. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos tres preguntas en un primer bloque. Se las voy a pronunciar aquí. Son tres preguntas. Me parece que las tres son generales para las tres ponentes y pueden ir contestando igual en el mismo orden en el que hicieron sus presentaciones en las respuestas que les hice hace un momento. La primera la hace Leonardo Carranza y dice así: ¿cuál es la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum ante la llegada del poder de Donald Trump en materia de cooperación y diálogo? ¿Consideran que esta relación México-Estados Unidos se está debilitando o fragmentando? La segunda pregunta eh, de Curino Tayano dice: ¿cómo está avanzando la inversión en infraestructura energética y también en lo que respecta a la transición hacia energías renovables? Y él mismo también pregunta, la misma persona aquí, Quirino Tayano, dice: ¿qué papel juegan las universidades, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales en la prevención del delito y la reinserción social en estados de alta criminalidad como Sinaloa, por ejemplo? Finalmente, hay una dirigida eh, personalmente, directamente a la doctora Guadalupe Correa Cabrera y dice: considerando la designación de los cárteles, me gustaría preguntar, ¿sería posible un Plan Colombia en México ante las posturas de los dos países sobre una intervención? Les cedo la palabra en el mismo orden. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, por favor. Voy a empezar con la primera pregunta. Bueno, ya tenemos un Plan Colombia, aunque no se diga que es Plan Colombia, ¿no? Y además ahora se refuerza mucho más y se va a imponer, ¿no? Plan Colombia o Plan México, CARSI, pues exactamente tiene las mismas formas, ¿no? Al final es un plan antinarcóticos, como Estados Unidos siempre pues controla la geopolítica y a partir de la geoestrategia a través de la política antinarcóticos. Entonces, bueno, siempre se impone, ¿no? Calderón muy contento fue a Mérida y le dijo a George W. Bush: ustedes tienen la responsabilidad compartida, ustedes consumen las drogas, nosotros ponemos los muertos, entonces hagámoslo. Pero bueno, ya teníamos el Plan Colombia y bueno, es una guerra contra las drogas, esta guerra que nunca va a poder ser ganada.
cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, y esto siempre alimentando el belicismo, el aparato, el complejo militar fronterizo industrial. Seguimos con esto, no se tiene que empezar, se le va a cambiar de nombre, quizás la colaboración impuesta, la colaboración con presión, pero le van a cambiar de nombre. Y el Plan Colombia es un plan de Estados Unidos y sigue operando en base a esta política antinarcóticos. En segundo lugar, el tema de se va deteriorando la relación. La relación siempre ha sido asimétrica. Con diferentes tipos de retórica, por un lado, Trump le habla a su base de apoyo, Claudia le habla a su base de apoyo, pero al final son dos países que tienen que estar unidos, ¿no? Y unidos no estoy hablando de la retórica de aquellos que sí, la era neoliberal, somos colegas, somos amigos, se trata de libre comercio, siempre se impone, tenemos una relación, los vecinos distantes, siempre van a ser distantes, siempre van a ser vecinos, ¿no? Por más que esta élite intelectual vinculada al empresariado, ¿no? Quiera vernos, sí, todos somos amigos, pues no, la relación es tensa, siempre va a ser tensa y con diferentes momentos y diferentes necesidades de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la necesidad de dar el manopatazo en la mesa y pues los primeros que lo reciben somos los vecinos distantes, ¿no? Entonces así no cambia solamente de cara y cambia de tono, pero siempre es la misma en lo real, ¿no? La teoría de la dependencia explica bastante bien la relación del centro y la periferia y siempre lo va a seguir explicando bien. Y luego el tema de las energías renovables y la energía, sí estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Las élites deciden eso. Las élites empresariales, económicas deciden eso. Quieren seguir avanzando hacia energías renovables, vamos a seguir con Plan Sonora. Claudia lo ha dicho, o sea, el tema ambientalista, por Trump por un lado, pues tienen un público que atender, tienen intereses en los dos campos, ¿no? En el campo de las energías renovables y en el campo del gas y el petróleo. Estados Unidos lo tiene todo, ¿no? No estoy hablando nada más de Estados Unidos, estoy hablando de la élite en general, de las empresas, no de la élite, de las empresas del sector energético. Eso lo determinan ellos. Ellos determinan qué es lo que vamos a producir y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y esto yo sé que tengo una posición muy cínica en este sentido, pero es la realidad. Y sí, hay un poco de incertidumbre en el tema. Andrés Manuel López Obrador tuvo una mano más suelta en este sentido, ¿no? Sí pudo construir una refinería que todavía no funciona, sí pudo invertir, ¿no? Y ahora se le critica mucho porque supuestamente estas inversiones no han dado frutos. Pero por eso mismo digo, quien realmente pone o sea, quien toma la batuta, pues son las empresas, ¿no? ¿Y cuál era la última? ¿Cuál era la de las universidades. Las universidades y la sociedad civil. Se decía que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la sociedad civil, las universidades estaban muy lejos del gobierno. Obviamente, pues siempre estuvieron, durante la era neoliberal o la que llama neoliberal, pues se vinculaban mucho a los intereses, ¿no? Las universidades, recuerdo algunas instituciones más que otras, ¿no? A pues toda esta reconfiguración del orden económico que le llaman neoliberal y bueno, de alguna manera hubo supuestamente una ruptura que bueno, ahorita se está reconfigurando con Claudia Sheinbaum. Ahorita los neoliberales están muy contentos con Claudia, con Omar García Harfuch y están si vemos las columnas de opinión de algunas personas, no voy a decir quiénes, pues ya ahorita están siendo claudistas, ya están así, estamos bien con Harfuch, ya estamos, sociedad civil, ya vamos, ¿no? Entonces, podemos ver otra vez el reacomodo de estas élites intelectuales y estas élites de la sociedad civil que representan los grandes intereses de los empresariales nacionales y transnacionales, pues de alguna manera pues mucho más vinculados a este gran poder que es Morena, ¿no? O este nuevo partido único ahora con militares, pues ya todos estamos centralizando nuestras fuerzas en lo mismo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ahora le doy la palabra para escuchar sus respuestas a la doctora María Isabel Osorio Caballero. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues igual y yo voy a ser un poco más pesimista que mi colega.
Pero creo que las respuestas, bueno, las preguntas se articulan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está, qué es el interés sobre inversión en infraestructura? Tomando en cuenta y respetando la energía climática renovable y, bueno, justo el medio ambiente. Esto tiene que ver desde hace muchos años, ¿no? Hace muchos años se implementó los objetivos del milenio, que en el 2020, que en el 2000 no se alcanzaron. ¿Qué fue lo que hicimos? Ah, pues le cambiamos el nombre, ¿no? Agenda 2030 y ya está, 30 años más. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo vamos a alcanzar, nos quedan 5 años. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a volverle a cambiar el nombre y otros 30 años más? Creo que ahora he escuchado que incluso dicen que se pone de moda el tema del cambio climático, pero tenemos un problema, por ejemplo, solamente hablar del agua. Tengo una alumna del doctorado que está haciendo su tesis sobre estrés hídrico y son alarmantes los datos, ¿no? El tema, que eso tiene que ver con el tema de la desigualdad económica también. Y no podemos estar sin un recurso, sin agua, nada más hablo del agua, pero eso tiene que ver con todo. ¿Cómo invierten? ¿Quién invierte? ¿No? ¿Quiénes y cuánto le dan de concesiones a empresas como Coca-Cola, ¿no? Como Pepsi. Y, por ejemplo, también pienso en, no sé, en Baja California Sur. Entonces la población no tiene agua por la orografía que tiene, pero pues ahora cede, ¿no? Entonces un día le toca a cada comunidad para que los hoteles puedan tener agua y puedan circular el tema del turismo. Creo que ¿qué hacemos las universidades? ¿Qué hacemos el sector privado? ¿Qué hace el sector público? Creo que no hay una articulación, ¿no? Tuve la oportunidad de estar el viernes con varias colegas de diferentes universidades, ¿no? La UAM, el Colmex, el CIDE, el Politécnico, la UNAM, y decía una profesora, decía, es que nosotros nos invita al Senado a que les digamos y a que les contamos, y parece que lo único que hacen es para pasar lista y poner, ya lo hicimos, las invitamos, pero nunca nos escuchan. Estamos dando propuestas, estamos dando proyectos, resultados y no está. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante. Y decía otra colega, yo pregunté y me acerqué con empresarios y los empresarios me dicen, bueno, y como, ¿para qué es esto? O sea, ¿a mí en qué me beneficia? ¿Me van a poner impuestos o no? Creo que el speech y cómo debemos de acercarnos con cada sector de la población es diferente, pero creo que es justamente el papel del Estado como una institución, más que del gobierno, de que si somos morena o no morena, ¿no? Pero es el papel del Estado, tener que hacer este vínculo. Y no se ha hecho, los costos han sido altos, pero creo que es el momento de hacer porque de verdad que la urgencia y los pendientes nos están alcanzando y todos somos responsables de esto. Pero bueno, no somos nosotros los tomadores de políticas públicas. Pero bueno, pues gracias. Gracias, doctora Osorio Caballero. Y ahora doy la palabra a la doctora Ana Lorena Valle Conovaca para que nos dé sus respuestas a las preguntas hechas, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en la primera pregunta sobre el aspecto de la relación con Estados Unidos, pues es una relación desigual y extensa. Sin embargo, no podría decir si se debilita o se fortalece, pero sí que tiene que haber una cooperación y una negociación. Eh, y también considero que ante este contexto actual y tratando el tema de política migratoria, o sea, sí creo que hay que replantearse el tema de buscar resoluciones como región. O sea, sí, digamos, hubo un intento del tema de política migratoria con la reunión de Palenque del antiguo gobierno. Hay que buscar estas formas de negociar, no solamente dirigirnos a la negociación que pueda tener con Estados Unidos, sino cómo van a articular todas estas respuestas que están haciendo, o sea, articular todos estos mecanismos regionales, porque no solamente a México es que le está impactando, claro, al ser el país cercano con Estados Unidos, es el primer país que le impacta, sin embargo, toda la región está viendo los estragos y como lo decía antes también, pues al ser una relación desigual, se juega con el tema de la política migratoria a partir de elevar impuestos, de cesar las importaciones, entonces sí va a seguir siendo una relación desigual, pero también es una oportunidad para la región en sí y que México también se puede ver como un líder. Y esto también se puede también articular con el tema que hablaban de las energías renovables, porque pues sí estamos viendo un giro en las políticas climáticas y ambientales.
digamos, con estas nuevas propuestas que trae el gobierno de Estados Unidos hacia esta energías no limpias y que México, por ejemplo, puede tener esta oportunidad porque sí ha estado liderando esto de crear y generar energías renovables, energías limpias y podría posicionarse también como un líder a nivel regional. Y si lo articulamos con el tema movilidad humana, como mencionaba, es la primera vez que se está hablando de desplazamientos por desastre aunque explícitamente no está en los instrumentos jurídicos, pero pues sí, también se está considerando que hay que buscar cómo mitigar también estos desplazamientos y por ahí también creo que México podría ser líder, aunque digamos no es mi expertise de conocimiento, pero sí, digamos, el tema de movilidad también está impactando. Ya ven de que viene todo este discurso de que no existe el cambio climático, creo que la doctora Osorio decía, pues puede ser moda, sin embargo, las consecuencias sí se están viendo. Y luego también creo que había una pregunta que hablaba en el tema de la seguridad, de la prevención del delito. Creo que obvié en esto, se me pasó a hablar de la xenofobia, que ha venido incrementándose en los últimos 4 años y que ahora también se va a intensificar con estos discursos de odio y la narrativa, tanto de medios que vienen desde Estados Unidos, como luego los medios que se pueden replicar en México y luego los de la región. Hay mucha desinformación, hay muchas falsas noticias y considero que ahí la academia sí juega un papel fundamental. Y principalmente nosotros como UNAM, porque tenemos una credibilidad regional. O sea, la UNAM está posicionada como una de las mejores en América Latina y tenemos investigación y esa investigación creo que tenemos que también hacerla a través de la divulgación y la difusión para la sociedad y para las personas con datos reales, con investigaciones, con teoría, más allá de a veces, lamentablemente, hay medios que son amarillistas o noticias que se dan por las redes sociales, que son influencers que no tienen, digamos, el conocimiento profundo o el análisis que se debe hacer ante estos contextos y que entonces generan una mayor incertidumbre de la que ya existe. Entonces, creo que ahí sí la academia juega un papel fundamental, no solamente los investigadores, también sé que aquí hay varios alumnos de licenciatura que también podrían plantearlo dentro de sus prácticas profesionales, sus servicios sociales, los que estén en posgrado ahora la retribución social, que se puedan acercar un poco más a esta temática y ver cómo hacer esta difusión de lo que hacemos como academia. Gracias. Muchas gracias, doctora Valle Cornavaca. Pasamos a un siguiente bloque de preguntas de nuestro auditorio. La primera es, ¿podría proponerse una respuesta integral de bloque por todos los países de la región eh, al, que, cuyos ciudadanos están siendo deportadas? La segunda es, la presidenta mexicana ha manifestado la idea de que México buscará la coordinación con Estados Unidos, pero no la subordinación. Este dicho por sí mismo niega la negociación, es una pregunta. ¿Hay claridad en un manejo no subordinado de la política exterior de México? Una tercera, a la doctora Correa Cabrera. ¿Existe por parte del Estado una geopolítica de México o el tema se queda solo en los think tanks nacionales? Y finalmente, para cerrar este bloque de preguntas, dice, la presidenta mexicana ha manifestado la idea, no, perdón, esa está repetida, esta. Esas tres preguntas, por favor, le doy la palabra a la doctora Correa Cabrera. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer algunas observaciones. Esta pregunta no la entendí muy bien. La geopolítica, todos jugamos en la geopolítica, ¿no? Y todos los países tienen un rol. Obviamente quienes tienen un rol de liderazgo, pues son las grandes potencias, ¿no? Y ellos juegan y deciden cómo están las cartas y se pelean supuestamente entre ellos para tener más acceso al control de tus territorios, a las regiones y establecer directa o indirectamente pues el poder, ¿no? Es la geopolítica que tiene que ver con el mundo, ¿no? Y que va más allá de un territorio, de una nación. México en la geopolítica
Y de acuerdo a la teoría de la dependencia, ¿no? México sigue estando en la periferia, independientemente de que es un país tan importante, con una economía tan importante a nivel global, ¿no? Nosotros estamos desafortunadamente muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos la frontera más importante con los Estados Unidos, porque Canadá, aunque también tiene frontera con Estados Unidos, pues son ellos dos, ahí arriba. Y nosotros pues servimos de patio trasero de muro y de muchas otras cosas para que Estados Unidos pues pueda también por el otro lado pues, pelear guerras. Entonces esto de construir el muro de alguna manera simbólica nos pone en un papel muy complicado, ¿no? Estados Unidos peleando guerras, Estados Unidos tratando de restablecer su hegemonía, por lo menos en las Américas, porque también la perdió ahí. Realmente ya estamos hablando de un mundo multipolar, ¿no? Quien ha ido a China y quien entiende lo que significa China en este tablero geopolítico, pues entiende que Estados Unidos lo único que está haciendo en este momento es tratar de reafirmar su hegemonía dentro de las Américas. Por eso el tema de Groenlandia, por eso el tema de Panamá, eso es lo que está sucediendo. Por eso Estados Unidos está dando tal manotazo. Y ese manotazo no es amenaza. Ese manotazo es verdad, porque Estados Unidos, América para los americanos, una doctrina, la doctrina Monroe. Y de ahí viene pues toda la relación y la geopolítica en el hemisferio, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la relación de Estados Unidos con otros países. Entonces, en esa geopolítica, México tiene muy poco margen de apoyo, muy poco margen de maniobra. Tenemos un liderazgo político interesante, inteligente, y que de alguna manera tiene poco margen de maniobra, muy poco margen de maniobra. ¿Cuáles son los márgenes de maniobra de México? Y ha sido así, hoy y antes, ¿no? No es ahora Claudia hace las cosas bien. Antes las hacía mejor López Obrador o Claudia sigue lo que le dice López Obrador. Esto realmente en la geopolítica no importa. No importan las personas, importan los intereses, importan los recursos naturales, importan las relaciones de poder a nivel de naciones. Entonces, como a López Obrador le impusieron quédate en México después de que llegaron las caravanas y Marcelo Ebrard se fue a Washington. Exactamente de la misma forma, independientemente de Claudia Sheinbaum haya dicho en una de sus conferencias en la mañana que nada más bueno, que iba a aceptar mexicanos, dándonos a entender que solamente iba a aceptar las deportaciones de mexicanos, pues se le impusieron estas condiciones, ¿no? Y México va a ser va a seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos. Vamos a ser la policía de Estados Unidos, vamos a enviar la Guardia Nacional. Ya estamos militarizados. Entonces vamos a pelear contra nuestros cárteles en la manera en que Estados Unidos quiere. Vamos a ir en búsqueda de los laboratorios de fentanilo que pues importan a Estados Unidos. Y sí desafortunadamente tenemos muy poco que hacer. De nuevo, sigo diciendo, muy poco margen de maniobra. Cuando hablamos de think tanks, no que los think tanks nos dicten nuestro papel en la geopolítica. Hay think tanks supuestamente en México y también en Estados Unidos. Todo tiene que ver con el lobbies, ¿no? Los grupos de interés y cómo funcionan los lobbies. ¿Qué son los think tanks? Los think tanks son parte de un lobby, de grupo de interés que genera información para luego tener un impacto en la legislación, ¿no? Entonces hay lobbies de todo tipo, ¿no? Hay lobbies en Estados Unidos, ¿no? Perdón, hay think tanks de todo tipo. Está CSIS, está por el otro lado Heritage Foundation de la derecha. Entonces generan conocimiento, generan reportes, analizan datos de cierta forma para que los grupos de interés, para que los lobbies digan, miren, aquí está esto, y entonces vayan al Congreso, pues ahora vamos a apoyar esta política, vamos a pasar van al Congreso y ahí se deciden las cosas. De eso se tratan los lobbies. ¿Y quién tiene el margen de maniobra en la geopolítica? Pues los grandes intereses que están detrás de los políticos de las naciones más poderosas, ¿no? Entonces hay que entender eso. En México también hay grupos muy poderosos. El grupo Salinas, obviamente Carlos Slim, el grupo Balleres. Tenemos importantes personajes, ¿no? Que también tienen dinero en think tanks, consultorías, no sé cómo los podamos llamar. Funcionamos de manera distinta que el sistema político de los Estados Unidos. Pero, pues, aquí por eso quería como que recapitular un poco y dar a entender que los think tanks son parte de la estrategia de los grandes capitales, de los grandes intereses para generar los datos, ¿no? Y llevar
las decisiones de materia de política pública, ¿no? Esto de las democracias, ¿no? De que los ciudadanos elegimos cómo vamos, cómo queremos, ¿no? Y también este discurso, ¿no? De Claudia, a mí me escogieron para la reforma judicial. Vamos a pararnos, ¿no? Y ver quién realmente toma las decisiones de manera real y quién detenta el poder real y cómo funciona la geopolítica en base a estos intereses que van más allá de personas, más allá de Donald Trump, de Claudia Sheinbaum, de Gustavo Petro. Atrás de estas personas existe y tienen la presión de quien los ayudó a llegar al poder, que no necesariamente son los ciudadanos, sino los grandes capitales que los catapultaron hacia donde están. Oye, doctora, pero estando de aquel lado, voy a meter mi cuchara con una de las preguntas. eh, de aquel lado de la frontera, ¿tú considerarías que el gobierno mexicano, como dice la pregunta, tiene una idea clara de qué tendría que hacer para que la política exterior mexicana no estuviera subordinada como tal a los Estados Unidos y que se moviera más hacia el elemento de cooperación subordinada, tomando en cuenta este elemento de los grandes intereses y los grandes capitales, por supuesto, que se mueven, ¿no? Sí, sí, bueno, además yo estoy ahorita en Tijuana, entonces, sí estoy estamos del mismo lado de la frontera, ¿no? Eh, pero es que siempre existe esta aspiración de los mexicanos, de que nosotros tenemos que plantarnos, que este imperialismo yanqui, tenemos que luchar. ¿Hay un margen de maniobra? Sí. ¿Hay forma de ser menos, de ser menos dependientes también? O sea, lo vimos con Fox, lo vimos con Calderón, lo vimos con Peña Nieto. Bueno, con Peña Nieto ya querían vender todo el país, ¿no? O sea, hay formas, ¿no? De negociar de distinta manera, pero obviamente hay que entender que al final los grandes intereses nos van a dictar la línea y queramos hoy o queramos mañana o va a ser mañana, nos van a imponer su agenda de energías renovables. Obviamente nos van a imponerlas. Nosotros tenemos gas y petróleo, como dijo Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros tenemos que ser dependientes eso de la cuestión del cambio climático. Sí existe el cambio climático, claro que existe el cambio climático, no lo estoy negando, pero también existe la utilización de diferentes fenómenos para que ellos nos vendan y nos hagan y nos determinen la tecnología. Es especulación, son mercados de capital que nosotros, perdón, los mercados energéticos que también impactan en los mercados de capital por la especulación y todo este tipo de cuestiones que, bueno, realmente nos determinan a hacer lo que ellos quieren, aunque no lo necesitemos. Pero sí hay formas, ¿no? Y creo que Andrés Manuel López Obrador encontró una forma de algo, aun por más que se le critica, pero al final, ¿quién terminó dominando, no? Tenemos a los militares, tenemos a Carlos Slim y tenemos realmente, se hicieron las políticas que han beneficiaron a los ricos primero. Bien, muchas gracias, doctora Correa Cabrera. Le doy la palabra ahora a la doctora María Isabel Osorio Caballero para que nos respondan estas preguntas del segundo bloque, por favor. Gracias. Gracias. Yo tengo, creo que se me fue la primera, pero me hizo eco esta que tenía que ver como qué tan viable era que los países latinoamericanos que estábamos o sea, que estábamos sintiendo la repercusión de la migración, actuáramos en bloque. Entiendo que iba así, ¿no? Más o menos. Híjole, esa es una pregunta, más que una pregunta, es una inquietud ahí que la verdad es que valoro muchísimo que Ana Valle, que me dijiste que eras de Nicaragua, estés aquí en la mesa, porque creo que justamente, ¿no? O sea, México desde hace muchísimo tiempo ha tirado para Estados Unidos y cuando hablamos con nuestros amigos latinoamericanos, la perspectiva es como que, bueno, México es allá y todos nosotros somos acá, ¿no? Entonces, cuando empezó a mirar, a integrarse, por ejemplo, ¿cómo fue la integración con Colombia, ¿no? Tenemos un acuerdo con Colombia que empezó como Venezuela, cuando Colombia todavía era la Colombia de los 90, sumamente castigada por el cártel de Medellín y el cártel de Cali, donde nadie quería integrarse con Colombia.
Y después se enojó Venezuela, ¿no? Chávez agarró y dijo, no, 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 algo no funciona, no concuerda conmigo, me salgo. Y entonces México dijo, "Ah, bueno, pues si quieres salte", ¿no? Nos acaba. Y Colombia fue el que dijo, no, no, no te vayas, México. ¿Qué te parece si lo mantenemos, seguimos siendo un acuerdo? Y México, bueno, pues está bien. Si el día de hoy volteamos y vemos cuál es la cifra de lo que vendemos con Colombia, la verdad es que es mínima, 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 y además estamos, somos como... Estamos vendiendo casi lo mismo, ¿no? Se me llamó la atención que no tengo cifras exactamente, pero Colombia está vendiendo muchísimo aguacate hacia Europa Central y Europa del Este, cuando se supone que el primer país exportador de aguacate del mundo es México y después sigue Chile por el tema del hemisferio, ¿no? Como nos pega el sol y así. Pero bueno. ¿Y hacia dónde más tiramos? Hacia la Alianza del Pacífico, eso fue como la gran estrellita, ¿no? Sí, vamos a firmar. ¿Qué fue lo que dijo Ollanta Humala en ese momento? Y dijo, bueno, solos vamos más rápido, pero juntos vamos más fuertes y todos estamos muy orgullosos. Y sí, entre los cuatro países vamos a somos el 92%. Bueno, de hecho, con tema de aranceles, liberamos aranceles 92% el primer año. Y bueno, sonaba todo muy prometedor. Juntos eran, creo que me parece que era el 55% del PIB de la región, porque Perú estaba impulsado muchísimo por el tema de la minería. Y bueno, hasta ahí, pero después ya ahí quedó, o sea, no nos hemos integrado, ¿no? El Mercosur está como que sobreviviendo, ahí Brasil ahora con Lula, pero Brasil perdió el liderazgo del Mercosur. La LADI anda por allá, el CAN, el CARICOM, no sé. Creo que realmente Europa tiene más retos que nosotros y tiene el cuarto nivel de integración más importante del mundo. Nosotros no hemos llegado ni siquiera a un acuerdo comercial, que eso es importante porque con Estados Unidos solo tenemos una zona de libre comercio. No hemos tirado para intentar llegar a la unión aduanera, que sería importante quizás considerarlo ahora en la renegociación de 2026, pero... Más que una preocupación, yo creo que sí es un tema de que algo hemos hecho muy mal como región latinoamericana. A Centroamérica, ¿hacia dónde tiramos con Centroamérica? ¿Cuándo estamos tirando con Centroamérica? Cuando es nuestro vecino, ¿no? Sí, deberíamos de estar abrazándonos y decir, ok, vamos juntos en bloque, pero pues creo que en general es un tema de urgencia y de eso, ¿no? De decir, bueno, somos nuevos países, tenemos nuevas economías, Petro, Lula, Milei, Argentina, Claudia aquí, pero ¿ahora sí queremos? Sería la pregunta. No, en serio, de veritas, ¿ahora sí queremos integrarnos o todavía no tenemos ganas? ¿Vale? Y pues si tenemos ganas y si de verdad hay voluntad, pues buscar esta manera de no nada más firmar y salir en la foto, sino de verdad empezar una integración económica, comercial, política y social, porque el tema de libre flujo de personas es muy importante. Bueno, nada más quería hacer énfasis en esa parte con nuestros hermanos latinoamericanos. Muchas gracias, doctora Osorio Caballero. Y doy paso, pues, a la respuesta de la doctora Valle Cornavaca. Adelante, por favor. Muchas gracias. Escuchando a la doctora Osorio, y bueno, creo que lo mencioné también en mi respuesta anterior. En el tema de política migratoria hay diversos mecanismos, diversos intentos de integración, por decir, la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, el Sistema de Integración Centroamericana que tiene su agenda, digamos, de temas migratorios, está el Marco Integral también regional para la protección y solución de personas refugiadas, el MIRPS. Les comentaba el Plan de Acción Chile en el marco de Cartagena 40, el Mercosur con los acuerdos de residencia que implica también para extranjeros que tengan residencia en estos tres países. Está la CELAC también, que vimos que había convocado una reunión de emergencia y luego también se canceló, y bueno, la conferencia regional de migraciones, la conferencia suramericana. Sin embargo, a mí también me queda esa duda de por qué no hemos logrado articular, porque están las mismas agentes, o sea, las personas funcionarias del Instituto Nacional de Migración, de la Comar y digamos homólogos en cada uno de los países
Y no sería tan pesimista, pero este contexto puede ser la oportunidad de buscar cómo articular, tal vez primero en ver cómo identificar estrategias de soluciones sostenibles ante estas situaciones. Como mencionaba también, hay una mayor apertura a nivel regional de participación, de una mayor participación activa de las propias personas refugiadas y desplazadas que estén en estos contextos. En este año en México se va a hacer también es una oportunidad donde hay un detrimento en Estados Unidos a todo lo que tiene que ver con el tema de género y diversidad. El hecho que la Conferencia Regional de la Mujer vaya a ser en México, también es una oportunidad para que México busque cómo articular y tener ese liderazgo. También coincido en que una cosa es el discurso político que se hace a nivel público en los medios de comunicación y otra también son las negociaciones que se pueden hacer en todos estos espacios de tomas de decisiones y de incidencia en política pública. Creo también que ahí tenemos un reto como academia de involucrarnos más para poder hacer propuestas. Yo sé que algunas se quedan, como lo decía la doctora Osorio, en un escritorio, pero creo que hay que aprovechar esta coyuntura. En lo personal, esa es mi opinión, creo que la región podría buscar estos mecanismos de articular y creo que esto también nos vamos a ver obligados a hacerlo debido, por ejemplo, al cese ahorita de la cooperación internacional. Creo que eso está haciendo también porque no solamente afecta a la sociedad civil, sino que de ahí se desprenden también otras investigaciones, fondos que a veces se podían conseguir para la investigación, incluso para eventos en materia de discusión y negociación donde tienen que estar los estados. Entonces también eso va a hacer que la región se comience a articular y bueno, lamentablemente no tenemos la respuesta de que si esta vez va a ser exitoso o no, pero de que hay una ventana de oportunidad, sí la hay. Gracias. Muchas gracias por la respuesta a las tres participantes de este evento, de esta mesa. Eh, con esto cerramos esta mesa. Las respuestas que obtuvimos de nuestros participantes me parece de nuevo que nos dan una visión más o menos clara. Son 100 días solamente, pero más o menos clara de lo que está sucediendo y de los retos que está viviendo nuestro país y que seguirá viviendo en el futuro. Seguiremos hablando del tema seguramente. Entonces, quisiera agradecer mucho la participación de la doctora Guadalupe Carrera Cabrera de la George Mason University, a la doctora María Isabel Osorio Caballero de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la doctora Ana Lorena Valle Cuernavaca, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, miembro del ORBEM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por su participación en esta mesa de análisis en días de Claudia Sheinbaum, parte del seminario Ascensos y Descensos en América del Norte, México y Estados Unidos ante cambios y definiciones hacia dónde vamos. Les agradecemos mucho también la presencia a quienes nos hicieron el favor de conectarse y a quienes nos escuchan por cualquier vía, incluyendo YouTube. Y aprovechamos para hacer un anuncio del próximo evento que tendremos organizado también en el Observatorio de la Relación Binacional entre México y Estados Unidos, dentro del el marco del mismo seminario. El título del evento es El retorno de Donald Trump a la presidencia. ¿Cuáles son las directrices de su administración? Nos acompañarán la doctora Alicia Puyana de Flaxo, México, el doctor Leonardo Curcio del CISAN, de la Universidad Nacional, la doctora Mariana Aparicio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Observatorio Binacional, y el doctor Rodolfo Cruz de el COLEF. Esta mesa se va a llevar a cabo el 17 de febrero de este año, a la misma hora que esta, a las 11 de la mañana. Les invitamos, esperamos verles en ese entonces. Muchas gracias a todas, a todos. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día. Gracias, buen día.
Gracias, hasta luego. Listo, nos encontramos fuera del en vivo.